60 anécdotas quiteñas de Jorge Rivadeneira. Anécdota número 21. Liga campeón de 1932. ¿Calidad o buena leche? Dio la sorpresa arrollando al famoso Club Gladiador. Liga Deportiva Universitaria LDU, en el 2008 campeón de América y Super del Ecuador, no nació ayer. Realmente tiene su historia, y es uno de los clubes más antiguos de Quito y del país, por si acaso. Su nacimiento fue en el año de 1918, con el nombre de Club Universitario, apenas 11 años después de la aparición del fútbol en la Recoleta, capital ecuatoriana. Desde sus inicios funcionó bajo el amparo de la Universidad Central. Su primer capitán y gran jefe fue César Jacome Moscoso, futuro médico, a quien acompañó siempre su hermano Rodrigo. Hubo un segundo nacimiento en 1930, que más bien fue una confirmación con el nombre de Liga Deportiva Universitaria. La LDU se metió pronto en los campeonatos provinciales de Pichincha, que en esa época eran dominados por el afamado Club Gladiador, con una nómina de lujo en términos de Pichincha y del Ecuador. La final del 32. Gladiador en efecto mandaba en el fútbol quiteño desde 1922, cuando se sumó el primer club capitalino, el Sport Club Quito, que duró desde 1908 hasta 1918. Con los títulos de campeón ganados de seguidilla hasta 1929, los cracks de Gladiador se volvieron un tanto sobrados. Una fea sorpresa les dio el Club Ecuador, despojándoles de ese año del título, pero indignados, los gladiadores recuperaron de inmediato su corona. En el campeonato de 1932, en el ejido quiteño, Liga jugó bastante bien, alentada por sus 100 y más hinchas. Ganó estrechamente al siempre difícil Gimnástico y luego goleó 5-2 a Cleveland y 4-1 al Atlético. LDU y el campeón reinante llegaron invictos de la final, con Gladiador como candidato al título, gracias a sus estrellas. El Wambra Aníbal Monge en el arco, el Curco Moya y Carlos Alberto Maya en la defensa, Jorge Tapia Berraco Luis Endara y Leonardo Muñoz en la línea media, Alejandro Campana, Carlos Cubi, Manuel Alama, Juancho Patiño y Ventarrompa Barreiro, Alfredo en la delantera. Gladiador inclusive tenía ya experiencia internacional, gracias a sus encuentros con triunfos y derrotas con los equipos Arturo Prat de Chile y los limeños Asociación Ciclística, Tarapacá y Unión. LDU no tenía sus antecedentes, sus equipos se habían formado con estudiantes universitarios, varios de ellos provenientes de provincia, a veces la mayoría. Ya es de suponer cuál era el favorito. Liga Ras. Lo que sucedió ese 19 de junio de 1932 en el modesto estadio municipal de El Ejido fue sorprendente e histórico. De pronto el equipo del LDU atropelló en la cancha. Sus jugadores aparecieron inspirados con el expresidente y destacado puntero derecho Bolívar León a la cabeza. Gol de Liga. Vamos. Más goles mientras Gladiador tuvo la oportunidad de 2 tiros penales, ambos ejecutó el especialista Cañoncito Maya. Y sorpresa, los dos lo tapó el arquero Jorge Zapater del Lago. Fiesta de los felices hinchas universitarios, reforzado ese día por algunos centenares de voluntarios. Ganó Liga 4-0, un marcador insólito para el Gladiador, con goles de León, Alejandro Dávalos, Humberto Freire y Humberto Llanes. Los cracks del Gladiador salieron sorprendidos y dolientes, intentando sacarse el clavo con la historieta de que la leche había sido un factor para el triunfo de los chagras de la liga. Pero el público comentó que el triunfo de LDU fue inobjetable y brillante, bien logrado de principio a fin, sin dosis de leche ni calumnias por el estilo. Fue el primer título de Liga Deportiva Universitaria en toda su historia. Liga formó con Zapater, Eduardo Flores y Humberto Nieto González, más tarde entrenador de varios equipos y de selecciones de Pichincha, Jorge Naranjo, Jorge Vallarino, futuro alcalde de Quito, y Ernesto Guevara Golf, Bolívar León, futuro abogado y baluarte del club, Alejandro Dávalos, Humberto Freire, Bolívar Chiribaga y Ernesto García. 20 años después. Recuperado del susto, Gladiador volvió a ser la luminaria del fútbol quiteño en los años 30, pero en los 40 fue cediendo el trono primero al Titán y luego al Aucas, sucesor del anterior. Y Liga, nada. Tal vez pensaba que sus jugadores eran estudiantes de provincias y regresaban a sus lares por vacaciones, suspendiendo sus entrenamientos. Pero en 1952, 20 años después, la Liga volvió al terreno de Pichincha, conquistando sus títulos tanto en básquetbol como en fútbol. En básquetbol con Marcelo Holguín, Gonzalo Patayucha Ceballos, Santiago Leas, Rodolfo Arroyo, Jorge Rivadeneira, Carlos Cadena. En fútbol, el equipo de 1952, con sus estrellas, el arquero Manavita, Raúl Capacho Jiménez, Luis Vázquez, Gran Centro Half, Pablo Salazar, goleador ambateño, Luis Viejo Armas, forward joven y chiquito, pero curujo. La liga tiene pues una grata historia, magnificada ahora por su triunfo en el año de 2008 en Copa Libertadores, con final en el estadio de Maracaná, frente al campeón brasileño Fluminense, en los tiempos del negro Paz Delgado. Anécdota número 22. Guerra de los 4 días. Mortandad en Quito.
1932. Cientos de cadáveres y miles de heridos en la pacífica ciudad. El episodio más sangriento de la trayectoria de Quito se dio durante la Guerra de los 4 días, el 29, 30, 31 de agosto y el 1 de septiembre del año de 1932. Con un saldo trágico y sin antecedentes de centenares de muertos y miles de heridos. No hay una cifra oficial de bajas y algunos autores hablan hasta de más de 1000. Algo terrible según coinciden los relatos de la época. Fue tal el desorden que no se llegó a establecer el saldo fatal y cruento de tal hecho. Varias batallas se dieron en las calles de la ciudad y los francotiradores usaron los techos de las casas y hasta las torres de las iglesias y las barricadas. La nota más dramática fue la furia de los combatientes y la muy limitada capacidad para frenar los embates, recoger los cadáveres o atender a todos los heridos. Muchos inocentes cayeron, entre ellos el joven compositor quiteño Cristóbal Ojeda Dávila, autor de gratos pasillos, entre ellos Alma Lojana y Ojos Negros. Las tropas se dividieron en dos bandos y ambos lucharon al grito de ¡Viva la Constitución! Sus jefes fueron el general Ángel Isaac Chiriboga y el coronel Carlos Salvador. El primero de ellos comandó a las fuerzas antibonifascistas que entraron en Quito, y el segundo a las que se atrincheraron en la ciudad. Fue una época difícil por la acumulación de casos políticos y problemas, además de que el país afrontaba la crisis económica que se inició en Wall Street en el año de 1929 y causó efectos devastadores en el mundo, incluido el Ecuador, por supuesto. La elección presidencial de 1931, luego de la caída de los gobernantes Isidro Ayora y el coronel Luis Larrealba, puede tomarse como el punto de partida de este atroz hecho. El triunfador fue Neftali Bonifaz, rico y bien preparado, terrateniente que se proclamaba liberal moderado y tuvo el respaldo de todos los conservadores e incluso una parte de los liberales. Bonifaz obtuvo 28.745 votos por los 19.234 votos del candidato liberal, también encaudalado y aristócrata Modesto Larrea Gijón, y 13.255 del izquierdista costeño comandante Ildefonso Mendoza Mera, uno de los protagonistas de la Revolución Juliana. La caída. Los problemas se acumularon sobre el presidente electo Bonifaz, respetado en varios aspectos, pero en primera instancia condenado a esperar casi un año para tomar posesión del cargo, en virtud de un artículo de la Constitución de 1929 que ordenaba que solo el próximo Congreso podría aprobar la calificación total de un gobernante. Luego liberales y socialistas se oponían al ascenso de un personaje apoyado por los conservadores, pero su punto más débil fue la acusación de peruanismo, que fue tomando cuerpo hasta dar paso a su descalificación por el Congreso, el 19 de agosto por 46 a 38 votos. Su padre había sido secretario de la embajada peruana, y él había usado el pasaporte de ese país en varias oportunidades. Otras pruebas se fueron acumulando, mientras él declaraba públicamente que fueron errores de su despreocupada juventud. El grupo más entusiasta por Bonifaz fue el de los compactados, obreros y artesanos de la Compactación Obrera Nacional, organización formada por la extrema derecha y algunos sectores eclesiásticos. Ellos se unieron con los niveles bajos del ejército, especialmente suboficiales y soldados, y se atrincheraron en Quito, proclamando la defensa de la constitucionalidad, representada según ellos por la elección presidencial de Bonifaz. La oficialidad media y alta organizó el ataque a la capital, reuniendo tropas de provincias con estandartes por el liberalismo. El comienzo de la batalla fue anunciado con un cañonazo desde el Panecillo, dando paso a la llamada Guerra de los 4 días, muy comentada en sus tiempos. El caso del compositor y músico Ojeda Dávila, asesinado levemente, no fue único. El edificio del Hospital Militar en San Juan fue un centro de operaciones y hoy es un museo del municipio de Quito. El batallón de artillería Bolívar fue uno de los núcleos bonifazistas, aunque Neftali Bonifaz se mantuvo durante esos días al margen del episodio en lo bélico. Finalmente se impusieron las fuerzas atacantes y tras varios cambios quedó como encargado del poder el liberal guayaquileño Alberto Guerrero Martínez, quien organizó elecciones reiteradamente impugnadas que favorecieron a su paisano y compañero de partido Juan de Dios Martínez Mera. Un amargo y corto periodo presidencial protagonizó Martínez Mera. Las acusaciones de fraude fueron capitalizadas por el nuevo y arrollador político José María Velázquez Ibarra, y el desenlace fue un paso más del profeta hacia el poder. En las elecciones de 1934 triunfó ampliamente y comenzó su tormentosa carrera de 5 presidencias y 4 caídas. Anécdota número 23. ¿Por qué asesinaron al joven artista Ojeda Dávila? Criminales. Fue la sangrienta Guerra de los 4 días. Durante la tremenda Guerra de los 4 días se suscitaron episodios que parecen imposibles para una ciudad sanfranciscana y pacífica como Quito. Matar fue una consigna cumplida en choques callejeros o en ataques clandestinos. Los francotiradores hicieron de las suyas desde el lunes 29 de agosto, martes 30, miércoles 31, hasta el jueves 1 de septiembre. Los 4 días, escribió el dirigente político quiteño, don Alfonso Ortiz Bilbao, fueron el tétrico aullido de las granadas que desgarraban cada minuto el cielo azul y radiante de nuestra amadísima ciudad.
en medio del ululante clamor de las batallas que se desarrollaban en las calles, pero en rigor dentro de nuestras almas, pues se profanaban los campos que idealizó la juventud. Con inerremediable angustia, nuestra madre nos imploraba no dar un paso más allá de la puerta de calle, ni subir a la azotea, pues en cualquier instante una bala asesina podría terminar con nuestra existencia, como acabó con tantas otras. Fueron los 4 únicos días en que supimos lo que era tener hambre y tener sed. ¿Fueron, pregunta, 1000 los muertos, 1500 acaso? ¿Cómo contarlos en tales circunstancias y en tantos frentes? Muertos que fueron enterrados en fosas comunes, dentro y fuera de los cementerios. Entrañables amigos que perecieron por culpa de la contienda, y aún personas que no tuvieron nada que ver con ella. Cristóbal Ojeda Dávila menciona, fue asesinado en presencia de su familia, cuando se disponía a salir de casa en la calle Chile, actualmente el centro histórico de Quito, aunque en el mismo instante pasara a la inmortalidad, dejándonos el mensaje supremo de su música, como habanera, latidos, alejándose, sentirse solo y alma lojana. Le mataron en su patio, ebrios de rabia y también, seguramente, de licor. Alfonso Ortiz Bilbao, político conservador, proclamaba finalmente: yo no fui felizmente un combatiente de los 4 días, carezco por consiguiente de la horrible experiencia de haber querido matar a mis hermanos o defenderme contra ellos, queriendo de todos modos matarlos. Se paralizó la aterrada Quito, tanto que durante esos 4 días no circuló en las calles el periódico El Comercio. No le maten. Nacido en Quito el 26 de junio de 1910, fueron sus padres el doctor Ramón Ojeda y doña Leonor Dávila. Realizó sus estudios primarios en la escuela El Cebollar, igual que sus hermanos Laura y Jorge. Cuando tenía un pocos años, quizá 9, se entretenía con el flautín, la flauta y el rondador. A los 11 ingresó al Conservatorio Nacional de Música, luego de que su madre captara su inclinación natural por su materia. Cuenta el doctor José Antonio Montero Carrión, lojano. Su primera pieza de composición musical fue el tango Hojas Secas, dedicado a su tienes, alma tierna y sentimental. Fue escrito con lágrimas una tarde que me hallaba en un bosque y encontré hojas mustias, caídas, y pensé en las ilusiones transitorias de la vida, contó a Montero. Ojeda Dávila fue descrito como un artista más bien triste, con pensamientos incomprensibles, pesimistas. En alguna oportunidad en una entrevista dijo que la vida es un día de aturdimiento y una eternidad de dolor. Lo más triste fue lo que le sucedió en el último día de la cruenta y feroz batalla librada en las calles y en los rincones de Quito. Entraron a su casa unos tipos. ¿Quiénes? Y comenzaron a disparar. Dijeron que buscaban al teniente Humberto Bisuete, e incomprensiblemente se las tomaron con el joven artista. Según los indicios, no sabían quién era. Su hermana Laura, dicen las versiones, rogó a gritos que no le maten, pero fue inútil. La furia de los 4 días hizo lo suyo. El joven Ojeda Dávila recibió más de un disparo de origen fatal. La noticia de tan absurdo asesinato suscitó conmoción en la ciudad y fue considerado uno de los peores momentos de una guerra, tan absurda y cruenta. No solo en Quito, se lloró por el joven Cristóbal, de apenas algo más de 22 años. Sucedió igual en la ciudad de Loja, ciudad del sur en la que tenía parientes y a la que había visitado en varias ocasiones. En marzo de 1935 apareció una noticia en primera página del Comercio. Fue condenado a 16 años el autor del asesinato del joven artista Cristóbal Ojeda Dávila. ¿Quién disparó tan cruelmente? Su nombre no dice nada. Mono Lobando. Un maldito. Alma lojana. Cristóbal estaba en lo mejor de su vida y pese a su juventud componiendo música nacional y preparándose para seguir adelante con su afición. Mientras le auguraban un brillante porvenir, más de una de sus canciones fue interpretada por la aplaudida cantante de aquel entonces, Carlota Jaramillo. Dejó recuerdo de sus por lo menos 15 pasillos conocidos y populares, como Ojos Negros, con claridad lejana de soles enlutados, brillan en mi recuerdo los ojos que me amaron, los ojos que al mirarme mi vida esclavizaron, con cristalinas flechas de ensangrentado mi corazón. Dejó también 2 canciones con el nombre de Alma Lojana. 1. No importa que te ausentes de mí, sin darme ni siquiera un adiós, sin comprender que dejas aquí un corazón muriendo de amor. Alma Lojana número 2. A orillas de Zamora tan bello, de verdes sauces tranquilos, campiña de mi tierra risueña, casita de mis padres, mi amor. Tristeza del recuerdo me mata, casita de mis padres, mi amor. Orillas del Zamora, como te añora mi corazón. Criminales, ¿por qué acabaron con esa joven y tan valiosa vida? Anécdota número 24. Velázquez Ibarra ascendió con la lengua y el dedo. 1932. Luego de un viaje a Europa, el profeta se volvió huracán. El 17 de julio de 1931, el flaco abogado municipal y espeso José María Velázquez Ibarra dejó Quito con su esposa, doña María Esther, incluida, y se fue solterito rumbo a París para absorber ciencia en la Sorbona y cenar pollo sin vino a orillas del río Sena.
Tenía ya 38 años y en política era don nadie. Se le consideraba, eso sí, un tipo inteligente que alternó la vida burocrática con su afición para escribir artículos que llamaban la atención. Su matrimonio con doña María Esther Silva se fue diluyendo, no eran compatibles. Estuvo exactamente un año en Europa, con asiento en Francia y sintiéndose muy a gusto. De pronto al pie de la Torre Eiffel recibió un mensaje urgente de la patria lejana. Usted, doctor Velasco Ibarra, fue elegido diputado por Quito. Le candidaticé yo. De nada. Atentamente, Guillermo Ramos, velasquista. El ausente, todavía no gran ausente, fue incluido en las listas bonifascistas sin pedirle permiso, y en primer puesto por añadidura, ganó fácil a la distancia, y tras recibir la buena nueva, regresó a la patria, el 17 de julio del año de 1932, exactamente al año. ¿Cómo así fue ungido? Se acordaron de mí por los 10 años que escribí en el diario El Comercio, de Quito, comentó. Realmente fue un articulista semanal calificado y en cierta forma polémico, desde 1922 a 1930, y esporádico hasta 1932. En sus notas se mostró ilustrado católico, crítico del fraude liberal, pero partidario del liberalismo, comprensivo hacia el socialismo moderado y adverso hacia el comunismo. En Europa siguió atractivos cursos y admiró a varias figuras, entre ellos los oradores. Se entusiasmó por el radical francés Edouard Herriot, de quien dijo, nada le falta, voz, gesto, enorme ilustración, bromas oportunas, momentos de arrebato, impulsa sus ideas. El huracán. Volvió otro Velasco Ibarra, con una oratoria vibrante, sonora y apasionada. Un político fogoso que fue electo vicepresidente de la Cámara de Diputados y se encontró, manos a boca, con el problema Bonifaz. Elegido presidente de las urnas, Notario Bonifaz, apoyado por los conservadores, parte del liberalismo serrano, el bonifazismo obrero y de derecha, fue impugnado por sectores del liberalismo oficial, toda la izquierda y oficiales liberales del ejército. Bonifaz, según Pareja de Caseco, era un ciudadano capaz, versado en asuntos económicos, tolerante, justo, pero con un problema especial y grave en esa época. Fue material para los adversarios. Hijo de peruano y ecuatoriana, de joven usó la nacionalidad y rótulos de peronidad en reiteradas ocasiones. Error de su despreocupada juventud, como él lo decía, que le costó la presidencia. Velasco Ibarra se encontró ante un gran reto cuando en el Congreso se planteó la descalificación de Bonifaz. Lo resolvió uniéndose a un prestigioso liberal, José Rafael Bustamante, y emitiendo los dos un voto salvando por la calificación del elegido, pero pidiendo a Bonifaz que, de ser confirmado, renunciara a la presidencia del Ecuador. Bonifaz fue descalificado por 46 a 38 votos, y vino la guerra de los 4 días. En medio del caos, Velasco Ibarra resultó ascendido a presidente de los diputados, por renuncia del titular, Rosendo Santos, a la presidencia. El encargado del poder, Eduardo Guerrero Martínez, convocó elecciones y resultó electo presidente del Ecuador en medio de serias sospechas, evidencias, mejor dicho, de fraude. El liberal guayaquileño Juan de Dios Martínez Mera. El verbo tonante del doctor Velasco Ibarra fue clave para echar del poder a Martínez Mera, y de allí solo dio un paso para ser candidato presidencial y ganar por goleada a sus rivales, el socialista Carlos Zambrano Orejuela y el comunista Ricardo Paredes. ¿Qué fuerzas apoyaron a Velasco Ibarra para llegar a la presidencia? Los conservadores de masa y el bonifazismo, por supuesto. Allí estuvieron los compactados obreros de derecha, quienes habían sido catequizados por el poder económico serrano, especialmente agricultores, y por parte del clero, ambos asustados por la presencia del socialismo ya como un partido político. El bonifazismo se fue convirtiendo paulatinamente en velasquismo y el profeta tuvo su base, y no solo para una, sino para 5 presidencias, cada cual con sus detalles propios. La primera terminó cuando el hombre se precipitó sobre las bayonetas. Para volver 4 veces a Carondelet hizo un pedido: dadme un balcón y seré vuestro presidente. Finalmente, en 1933, ya en pleno ascenso, se desembarazó de su primera esposa, la políglota María Esther Silva Borbán, con quien no tuvo descendencia, aunque el estadounidense Robert Norris, autor del libro El Gran Ausente, afirma que ella sufrió 4 abortos. ¿Qué tal? Así más o menos comenzó la carrera política de 40 años, de 1932 a 1972, del doctor Velasco Ibarra, amado por unos y repudiado por otros, pero siempre un personaje singular que tuvo como su segunda y muy querida esposa a doña Corina de Parral, dama argentina que le acompañó en las buenas y en las malas. La poesía define a Velasco Ibarra de la siguiente manera: pedía solo un dedo y un balcón, para otra vez subir hasta el palacio, y caerse más pronto que despacio, jugando al sub y baja, gran campeón. Anécdota número 25. Esta guitarra vieja en la ronda. El poeta Hugo Moncayo y el músico Carlos Guerra se unieron y
Por supuesto, pese al paso de los tiempos y al ocaso de la buena parte de la música nacional, el aire típico, esta guitarra vieja, sigue ocupando un puesto en el pentagrama criollo. ¿Dónde, cuándo y cómo nació? Vamos a buscar respuestas a esas preguntas. Esta guitarra vieja que me acompaña rasga la pena amarga que me tortura. ¿Cuándo? Es un aporte de los años 30 con sus novedades, altibajos y revoluciones, y los gestos de unir versos y notas de la mejor forma posible, con entusiasmo y emoción. En la ronda. Carlos Guerra Paredes, quiteño, nacido en el año de 1896, empleado público y compositor musical, recibió ese día con gesto alegre y cordial a sus invitados. A su casa en la tradicional calle La Ronda llegaron uno a uno los integrantes de la apreciada Juerga de La Ronda. Hola amigos, hermanos, bienvenidos. El primero en llegar fue Hugo Alemán Fierro, vecino del barrio, profesor, fundador del Partido Socialista, escritor, hijo del mayor Nicolás Alemán Sánchez y de Mariana Fierro, fundador de pequeños pero significativos periódicos como Humanidad y Esfinge, nacido en el año de 1912. Con su eterna sonrisa, pequeño y amistoso, luego llegó Augusto, Arias Robalino, del año de 1903, hijo de Sergio Arias Moscoso y Alejandrina Robalino Valdivieso, periodista de El Comercio, doctor en Filosofía y Letras, profesor secundario y decano universitario, también rondeño. No faltó un afuereño, Leo Rivas Bravo, no vivía en la Ronda, pero por su espíritu inquieto y optimista, era un socio bien recibido, como personaje de doble nacionalidad, quiteño y latacungueño. Fue durante 10 años, de 1910 a 1920, director del periódico La Tarde, vespertino del Comercio. El próximo en aparecer fue un invitado especial, el joven agricultor, torero y futbolista Galo Plaza Lazo, con sus casi 30 años, nacido en el año de 1906 y amigo del grupo desde que su familia volvió del exilio. Finalmente fue saludado Hugo Moncayo del año de 1904, sobrino bisnieto de un personaje histórico, don Pedro Moncayo, uno de los fundadores del periódico El Quiteño Libre en la época floriana. Hugo Moncayo fue de todo: poeta, amante de Quito, escritor, profesor rector del Colegio Mejía, más tarde embajador en varios países. Un poco de música. Carlos Guerra Paredes, el compositor y dueño de casa, fue el centro de la reunión. Cita alegre pero no una farra quiteña, más bien una tarde de charla y comentario con uno que otro trago y no más. Guerra Paredes presentó su guitarra, la había comprado de ocasión con unos años de encima, pero sonaba todavía muy bien, tanto que se ganó el cariño de su dueño y la simpatía de la jorga. Vamos a dedicarle unas estrofas y unas notas a esta singular guitarra, viejita pero sonora, comentó Hugo Moncayo. Así sucedió, y fueron brotando versos y notas, como esta guitarra vieja que me acompaña, rasga la pena amarga que me tortura, sabe que la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura. Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la presionan y rompen al silencio su dulce trino. Y el eco que quejumbroso notas entona, esto sí merece un trago, propuso el siempre entusiasta Augusto Arias, y en este caso el sí fue afirmativo. Ras, ras. Anduvieron unidas de sus ternuras y enredada en sus cuerdas mi pena estaba, y el impulso de mi alma que se agitaba, rimaban con sus trinos mis amarguras. La brisa juega inquieta con su queja, y el aire se conmueve con tanta pena, y el corazón desgrana notas que suenan, acompañado de esta guitarra vieja. Al final, cuenta la historia y la leyenda que Hugo Moncayo pidió al resto que cada uno contribuyeran con un verso más. Leo Rivas fue el encargado de tomar las notas, que luego lamentablemente se perdieron. Lo que sí hicieron todos fue festejar la nueva canción producto de esa tarde tan inolvidable. Los autores. Hugo Moncayo, quien falleció en el año de 1977, fue autor de numerosas obras en prosa y verso. Entre estas últimas consta el poema Quito de los Temblores, Cuna de Libertades, romántico balcón suspendido en la sierra. Carlos Guerra Paredes, quien fue autodidacta muy inspirado, dejó numerosas canciones, especialmente pasillos, algunas con su propia letra y música, como lo son Vértigo, Invocación, Recordando y Remembranzas. Ella todo lo supo y me previno, con sombra de dorada gentileza, que todo para ella era mi sino, y su destino alumbra mi tristeza, y su tristeza enciende mi destino. Además de otros pasillos con letras de Enrique Rivadeneira, Piano Navarro, José María Egas, Pedro Miguel Obligado, Ernesto Novoa Camayo. El Pasillo Secretos fue también fruto de la inspiración de Hugo Moncayo y Carlos Guerra Paredes, dedicado a la esposa de Moncayo, Blanca Calle Solano, quien vive todavía a sus 117 años de edad. Anécdota número 26. Lágrimas en Quito por Carlitos Gardel. Los quiteños y medio mundo lloraron la tragedia del rey del tango.
El lunes 24 de junio de 1935, cuando en el Ecuador se aproximaba el fin de la primera presidencia del profeta Velasco Ibarra, Quito y el mundo recibieron una noticia que causó conmoción. En Medellín, Colombia, chocaron dos aviones trimotores y murieron quemados el rey del tango y otros 16 ocupantes. Adiós Carlitos Gardel fue la triste novedad. ¿Qué pasó? El choque de naves aéreas se produjo en tierra, en el aeropuerto Olaya Herrera. El trimotor marca Ford de la empresa colombiana Saco tomaba velocidad, con Gardel como uno de los pasajeros, para levantar vuelo con rumbo a su próxima escala, en Cali. Inesperada y terroríficamente, el avión F-11 se cambió de rumbo y se fue directamente sobre otro trimotor, el Manizales, de la firma alemana Schaeffler. Algún día se dijo que entre las dos empresas había odios y el piloto colombiano Andrés Samper Mendoza quiso dar un susto rozando a los nazis, pero le falló la maniobra. Versión muy impugnada. Fue una explosión tremenda que sembró pánico entre los 3.000 hinchas que despedían al más famoso cantante de tangos y temieron recibir lenguas de fuego. La primera noticia llegó a Quito gracias a los servicios de la Radio del Prado, de Riobamba, de Carlos Cordobés, la primera emisora ecuatoriana. Radio El Prado era tan conocida y eficiente que sirvió de enlace entre radios colombianas y argentinas para difundir noticias sobre aquel tragedia. Los quiteños en su mayoría conocían y admiraban a Carlos Gardel. El famoso Zorzal Quirollo no había llegado a Quito, pero sí sus películas y sus discos. En el gigantesco Teatro Bolívar, inaugurado por los hermanos Mantilla Jacom, César y Carlos, en el año de 1933, se aplaudieron las canciones de Luces de Buenos Aires, Mediodía de Raval, Cuesta Abajo, Tango en Broadway y El Día en que me quieras. ¿Quién fue Gardel? Lo seguro es que nació en 1890, pero Argentina, Uruguay y Francia se disputan como su cuna. Lo más posible es que vino al mundo en Toulouse, Francia, con el nombre de Charles Roumain Gardès, hijo de Bert Gardès y el padre desconocido. Llegó a Buenos Aires de 2 años y desde muy jovencito recibió aplausos en los cafetines del barrio Abasto, hasta formar en 1917 un dúo con José Razano. Paulatinamente el público le obligó a cantar solo y surgió la época del mejor tanguista de todos los tiempos. El Zorzal criollo fue subiendo de nivel y deslumbró ya no solo en Argentina, sino en España, Francia y en toda América, llegando a constituirse en un ídolo y símbolo bonaerense, sin que importe dónde hubiera nacido. El tango en Quito. En buena parte por influencia de Gardel, Quito fue sobre todo en los años 30 una ciudad muy aficionada al tango, cuyas canciones se cantaban con fruición. Se cuenta que por esa época un aficionado de apellido Villagómez imitaba a Gardel, Humberto Jacome Maldonado, causó sensación con su orquesta típica, alternando música nacional y tangos. Un poco más tarde, Luis Aníbal Granja rindió también homenaje al tango con su orquesta, mientras un maestro zapatero, Julio Aldas, puso una academia de baile dedicada fundamentalmente a rendir culto al tanguismo. Carlota Jaramillo, las hermanas Mendoza Suazzi, las Naranjo Moncayo, fueron también cultores de esa música rioplatense. Luis Alberto Valencia y Julio Jaramillo, figuras grandes de la canción ecuatoriana, no dejaron de grabar tangos. Más tarde los hermanos Paredes pusieron una nota de calidad tanguista junto a los artistas hermanos Jacome Hart. El gran ídolo. Carlitos Gardel, al morir a sus 45 años de edad en la tierra antioqueña, había llegado a su mejor momento musical, pero muchos dicen que más famoso se fue haciendo cada día después de muerto. El Che argentino proclamó, con perdón de mi coronel Perón, patrón inspirador de todos los partidos políticos de mi país, los más grandes mitos argentinos son Evita, el Che Guevara, Carlitos Gardel y Diego Armando Maradona. Anécdota número 27. El dictador Federico Páez y el mago Jepa. Don Federico sufría epilepsia y acudió a un médico naturista. Federico Páez, un ingeniero concerquiteña que hacía de las ollas de una plaza grande y en el Pituco Club Pichincha, tuvo la sorpresa de su vida el 26 de septiembre de 1935. Ingeniero Páez, venimos a pedirle, ordenarle, dijo por allí una voz, que asuma la dictadura. Páez se quedó sin habla. El ejército, añadió el vocero, lo ha escogido para que desde hoy sea el dictador de nuestro país. Manos a la obra, sale al Ecuador. Pero, esto es una equivocación. No, señor dictador, es un pedido cordial. Esta historia comenzó con la primera caída, en agosto 20 del año de 1935, del doctor Velasco Ibarra. Fue reemplazado por su ministro de gobierno, el médico guayaquileño Antonio Pons. En medio de las protestas velasquistas, le acusaban de traición al profeta en los últimos días. Pons asumió el poder y convocó elecciones. El liberal de peso descubrió de pronto que un conservador, Alejandro Ponce Borja, era el favorito para ganar la presidencia. No vamos a perder con votos lo ganado con balas, repitió Pons, acordándose de la frase del liberal de antaño. Se reunieron los jefes militares y alguien acordó del ingeniero Federico Páez y recitó sus virtudes, olvidándose de sus defectos. Aprobado, se proclamó.
luego de varias discusiones, y se realizó la visita al sorprendido personaje. Aceptó ante la insolencia, alcanzó a decir Páez antes de que le pongan en el despacho presidencial de Carondelet. Cuando en su primer exilio en Colombia, el doctor Velasco Ibarra supo de esa novedad, exclamó: "Este ingeniero no ha sido un político, no ha sido un rebelde, no ha sido un orador, no ha sido nada y ahora resulta jefe supremo". Pero los militares tomaron en cuenta los estudios que realizó en Europa, su desempeño en el Ministerio de Obras Públicas, su buen talante, y le respaldaron sin mayores dudas. El dictador enfermo. Don Federico se puso pues en manos de la obra, mostrando los matices de una auténtica dictadura. Hizo saltar de gusto a la joven izquierdista ecuatoriana, cuando en una rueda de prensa bromeó con los periodistas y dijo más o menos en serio lo siguiente: "Soy un socialista a la europea. Estudió en Europa era muy cierto, lo del socialismo habría que ver más tarde". Páez fue inicialmente una novedad. La anécdota es que por esa época, con tantas emociones, le afectaba una enfermedad, que era su cruz. Con todo el poder de un dictador a la ecuatoriana, comenzó a buscar un médico, pero uno que sea especial, alternativo, porque los normales ya habían fracasado en su caso. De pronto le llegó un mensaje: "De Ambato ha venido un médico naturista que es un tipazo. Es el mago jefa, esotérico, escritor y todo lo que usted quiera. Pruébelo". Y don Federico Páez obtuvo que el mago aceptara su pedido. Se sometió al original tratamiento y comenzó a mejorar. Un buen día llegó a la conclusión de que prácticamente estaba sano y esa maldita enfermedad ya no le iba a poder joder más en su vida. "Gracias, mago jefa", le dijo. "¿Cuánto le debo?". "Diga lo que quiera, usted se lo merece". "Nada, señor jefe supremo. Solo le pido algo en especial". "¿Qué? Diga". "Use su autoridad para concederme el título de doctor". "No hay problema, mago. ¿A qué nombre le ponemos su título de doctor en medicina?". "De Jorge Elías Dadú, señor ingeniero Páez". Los Dadú, padre e hijo. Sí, Jorge Elías Dadú, donde la enfermedad y la curación sucedió en el año de 1935. El gran curador mago jefa era un ciudadano libanés, país dominado antaño por los turcos, que allá por el año de 1920 se trasladó a Ambato y se casó con Juana Awad, también libanesa. Se dedicó a escribir libros y a curar, sin poner precios y aceptando lo que querían pagarle. Justamente por 1925 se trasladó a Quito y vivió el episodio con Páez. Viajó por varios países sudamericanos y ganó dinero con sus libros sobre temas esotéricos, ocultistas o masones. Fue padre del destacado poeta, novelista y ensayista Jorge Enrique Adón, fallecido en el año de 2009. El episodio sobre Federico Páez fue difundido en el libro 200 personajes del Bicentenario, de Vladimir Serrano y editorial City Market. ¿Y cuál fue la enfermedad del dictador Federico Páez? Epilepsia, dicen los informes. El mago jefa tenía amplios conocimientos de medicina naturista, hipnotismo y sugestión. Se presume que era masón. Sus libros sobre esos temas los vendió con una buena acogida, sobre todo en Chile, Argentina y Brasil. Entre ellos consta Adonai, novela esotérica, Cosmogénesis, El bautismo del dolor, El maestro masón y sus misterios, en sus 8 ediciones, El maestro perfecto, Los poderes, el libro que diviniza, Yo soy, con sus 11 ediciones en español y 3 en portugués. Murió en Río de Janeiro en el año de 1958. Jorge Enrique Adón, su hijo, se refirió a su padre en una entrevista que le hizo el periodista Rodrigo Villasís, que le preguntó: ¿y el mago jefa fue católico o qué? "No sé en realidad qué fue mi padre en esa materia. Fue eso sí un estudioso de las ciencias ocultas. Escribió algunos libros sobre la doctrina Rosacruz y cuando yo estaba en la escuela se me estigmatizaba llamándome masón. Esta era una palabra que asustaba, como después lo sucedió con la palabra comunista". Sobre su militancia personal, Jorge Enrique Adón dijo a Villasís: "Yo soy más conocido por lo que he escrito que por lo que he hecho. Realmente no he hecho nada como militante y no tengo ninguna actividad política". Anécdota número 28. Goles, gestos y buen humor con el crack. Quiteños y Chagras en la época de oro del club. Los 4 hermanos Moscoso Cuesta, Blasco Raúl, Paco y Arturo vivieron un día muy grato el 29 de abril del año de 1936. Claro, inauguraron un club deportivo rodeado de entusiastas invitados. A la hora del bautismo, Blasco anunció feliz: "Hoy nace el Club Deportivo Crack, que será también una cita de amigos. Esperamos marcar goles, anotar cestos, correr en las pistas, pero con una condición: que no falte el buen humor. Bravo Blasco y hermanos, adelante". El Crack fue organizado sus equipos y sus figuras en fútbol, básquetbol, atletismo, microtenis y ajedrez, sin descuidar las rondas de chistes, hasta el punto de exclamar que el motor de nuestro club es la sal quiteña. El equipo de fútbol enfrentó a los más destacados equipos de la época, comenzando por el Gladiador, el Gimnástico y la Liga, sin olvidar al Sacramento, al Atlanta y al Cleveland.
En los años 50 tuvo su mejor equipo futbolístico, con su crack, Gabriel Muñoz y sus compañeros Carlos Ortiz Huevo, el arquero Urbano, de Mayre Vega, entre otros. En básquetbol armó sus equipos con entusiasmo. El mejor año fue en el año de 1943, cuando el crack se proclamó campeón de Quito, contando con el gigante Vicente Tamariz, un cuencano de 1,93 m que logró el título también con el Colegio Militar, en el año de 1942. El humor. La lista de deportistas es interesante, pero el crack nunca olvidó sus promesas del humor. Fueron famosas las jornadas festivas del club, con personajes de alta calidad humana y amigos de la broma y el chiste, entre ellos el atacungueño Guillermo Ololazo, el ambateño Francisco Chapazá, el obispo Mario Carrillo y el dúo Benítez y Valencia, y varios otros que junto a la entrega absoluta del destacado periodista César Larrea Velázquez fueron los protagonistas de la época de oro del gran crack. Uno de los números famosos fue la actuación del gran ventríloco Ololazo con dos muñecos, Chalo y Jorge López, fuentes de risas y aplausos. La fama del humor y varias gratas jornadas deportivas contribuyeron para que el municipio de Quito resuelva donar al crack el Comodato por 100 años, un terreno para que levante su local. Fue hace 26 años que gracias al alcalde Rodrigo Paz y al concejal Alfonso Lazo Bermeo llegó a tener un local propio, cedido en Comodato por 100 años. Muchos personajes de diversas épocas, entre ellos el presidente Rodrigo Borja, compartieron las jornadas de humor y entusiasmo del crack. ¿Cuáles han sido presidentes del crack? Entre ellos está el Chapazá, Mario Carrillo, experto en vestirse de obispo y dar bendiciones hasta perdonar los pecados. Le antecedió el mayor Jorge Cruz. El secretario vitalicio fue, y es a altura de los 96 años de edad, César Larrea, apoyado con calidad en la última etapa por su hijo Cecita Larrea Araujo. Blasco Moscoso Venezuela, hijo del recordado periodista Blasco Moscoso Cuesta, ha asumido con fe y sacrificios la cada vez más difícil tarea de mantener en un aceptable nivel la trayectoria del club. Lleva ya 16 años ejerciendo la presidencia y realizando todos los esfuerzos posibles para cumplir con la promesa de mantener con vida al crack, pese a que el paso de las horas, los días y los años es incontenible y causa efectos, en su mayoría negativos. El crack no puede faltar en el anecdotario quiteño. Es parte de la historia de la ciudad y se aferra a la vida, aunque ya es setentón. El próximo 29 de abril cumplirá 79 años. ¿Cómo pasan los pícaros días? Anécdota número 29. Humberto Jacome, música ecuatoriana y buenos años. Leonardo Páez, su primo querido, hizo de todo, hasta incendios. ¿Cuál es tu yaquiteño la música que más te gusta? Fue la pregunta realizada ya por el año de 1935, en Quito. La respuesta dio casi un empate entre la música ecuatoriana y el tango. La orquesta de moda, la de Humberto Jacome Maldonado, se dio gusto entonando albazos y tangachos, sanjuanitos y milongas, entre bailes y aplausos de los habitantes de la ciudad Carita de Dios. Una sorpresa se dio en el famoso baile de año viejo del Club Pichincha, el más pelucón de Quito. Querido Humberto, aquí nada de música nacional, dijo uno de los directivos. Pero de pronto, luego de otra tanda de rumbas, tangos y jazz, uno de los ciudadanos presentes se acercó a la orquesta y protestó. ¿Y qué es pues, cholitos de la música ecuatoriana? Vamos con un San Juanito, Humberto. Era nada menos y nada más que Galo Plaza Lazo, quien había vuelto tras los años del destierro de su padre y jugaba fútbol en el Gladiador. Comía cosas finas en la Casa Amarilla, de los Maya, en el Ejido y farreaba en el pituquísimo Club Pichincha. Además viajaba a los Estados Unidos como su lar nativo. También le entraba al jazz, aunque nunca fue un buen bailarín, según dicen las malas lenguas. Gardel y Carlota. El pasillo andaba muy bien representado con Carlota Jaramillo, Miguel Ángel Casares, Ángel Leonidas Araujo y el Pollo Ortiz. No faltaban los artistas nacionales en el Teatro Sucre, aunque un día de esos de 1933, el cine dio un gran salto con el sonido y el Teatro Bolívar. Respecto al tango, siempre tuvo sitio en Quito, y de pronto subió de categoría y empató con la música nacional en el año de 1935, cuando la muerte de Carlitos Gardel en un accidente absurdo de aviación en Medellín causó impacto en el Ecuador y en más de medio mundo. Volviéndose a las orquestas, la primera típica de Humberto Jacome Maldonado surgió en 1931 y fue todo un suceso, pero la de 1935 fue la más tanguera y singular. En el centro Jacome, un personaje que llevaba la música a la sangre, con su gran bandoneón y además, igual que sus compañeros, con los atuendos gauchos, de acuerdo con las novelerías de la época. A su lado otros personajes de la época, comenzando con un primo de Humberto, pues Leonardo Páez Maldonado, a quien un día le llamaron genio loco, hizo de todo.
músico, actor, compositor, galán, joven, jefe de pesquisas o de investigaciones y director de radio-teatro. Con dos hermanos, Villavicencio, Luis y Vicente, la música y el baile llegaban a su apogeo. Aquí unas anotaciones de Leonardo Páez. Fue el autor de canciones muy quiteñas, como En el Santo del Quintana, El Panecillo, Tu Juramento, Peste Longuita. Además, fue el hombre que en el año de 1949 lanzó a los aires por Radio Quito la radioteatralización de la Guerra de los Mundos, aquella que puso de moda a los marcianos y causó un terrible incendio. Más aún, Leonardo Páez, cuando era jefe de investigaciones, se unió a su secretario, Vicente Villavicencio, a la derecha en la foto, y formaron el dúo Páez-Villavicencio, muy popular durante toda la época. Jácome y sus herederos. La orquesta típica de Humberto Jácome no solo puso una nota destacada en el ambiente quiteño, actuando en sus escenarios como el Patio Casino Andaluz, el Wonder Bar, varios teatros, el Salón Fiesta. También llegó hasta Guayaquil, algo que no era muy usual en la época. Allí en el puerto principal, pese a las rivalidades, especialmente deportivas de sus años, tuvo una excelente recepción, sobre todo actuando en el Teatro Olmedo. Se cuenta que llegaron a superar a más de un conjunto porteño y desde la galería surgió el grito: "Canten otra, serranitos". La afición de Humberto Jácome Maldonado fue la música, pero las circunstancias económicas determinaron que trabajara durante 35 años, desde 1940, sin faltar un día, en el Banco Central, en diversas funciones y con justos ascensos. Se entregó igualmente con pasión y fe a la familia. Su esposa fue doña Cristina Harf, y tuvieron 10 hijos y 27 nietos. 3 de los hijos especialmente heredaron su entusiasmo y emoción por la música. Claudio, reconocido y magistral intérprete del piano, bandoneón, órgano, batería y guitarra. Humberto, el mayor alma de la típica de Quito, piano y acordeón. Y Fernando, ya fallecido, también intérprete múltiple y siempre aplaudido. El público acoge 1 o 2 veces al año con entusiasmo las funciones especiales de los Jácome Harf, y en su tiempo reconoció a don Humberto como el gran maestro de la música de allá. Anécdota número 30, 1938. Nacimiento sonardo del vespertino Últimas. Un loco mató al jefe de pesquisas y a su secretario. Pum pum. Era el pequeño Quito del año 38 y en los tiempos de la dictadura blanda del general Alberto Enríquez Gallo, más conocido como Mashka, por su nacimiento en los alrededores de la Tacunga. El 8 de junio la ciudad se conmovió hasta los últimos corazones y cimientos cuando la insólita noticia de un terrible crimen fue pasando de boca en boca. El loco Sosa mató al jefe de pesquisas y a sus secretarios. De pronto, sin previo aviso, aparecieron los canillitas por las calles quiteñas, voceando con entusiasmo las últimas noticias del comercio, con los crímenes de hoy. Los ejemplares del vespertino volaron, y más cuando el público vio con gran titularidad Horrenda tragedia. El vespertino. Un diario de la tarde estuvo siempre en los planes de los directivos del comercio, tanto que el tabloide que circuló ese miércoles 8 de junio no fue el primer vespertino de la empresa. En 1910, durante la segunda presidencial del general Eloy Alfaro, cuando se suscitó un grave problema con el vecino Perú, circuló ya el tabloide de la tarde, con últimas noticias de cada día. Fue cuando el general Alfaro se trasladó en persona a la provincia del Oro, suscitándose simultáneamente una movilización militar de proporciones y la compra de armas que lamentablemente fueron usadas en 1912 en los choques entre tropas de Quito y Guayaquil. Durante los sucesos de 1910 con el Perú hubo gran tensión. Felizmente no se llegó a un choque armado, aunque estuvo muy cerca. El origen fue el rumor de que se anunciarían pronto los resultados del arbitraje del rey de España sobre los límites entre los dos países, lo cual originó mucho nerviosismo. El vespertino de la tarde volvió a aparecer en el año de 1913 y en el año de 1919, bajo la responsabilidad periodística de Leopoldo Rivas Bravo, abuelo de Marcel Rivas, director de Canal 1, y de Alejandro Campana. Va a últimas noticias. En el año de 1935 se dio la separación de bienes de los fundadores del comercio, César y Carlos Mantilla Jácome, unidos estrechamente en el trabajo periodístico desde el año de 1906. El primogénito César escogió los cines, que estaban de moda luego de la inauguración del Teatro Bolívar en el año de 1933, y su hermano Carlos quedó con el periódico El Comercio. Don Carlos Mantilla Jácome y sus hijos, Carlos y Jorge Mantilla Ortega, se entregaron con entusiasmo a la causa del comercio, empresa que había quedado estropeada económicamente luego del esfuerzo para construir el Teatro Bolívar, y entre otras acciones compraron una nueva prensa. El afán por utilizar la moderna rotativa determinó el interés por la publicación del vespertino. Los preparativos habían avanzado mucho, y de allí que no hubo problema para poner los ejemplares en manos de los canillitas y dar paso al grito, que cada vez fue más popular. Últimas noticias. El diario de la tarde. Anécdota número 31. Y Carolita Castro fue una flechita de oro. 1939. Todo Quito se emocionó con el triunfo de una esmeraldeña.
¿Cómo pasan los pícaros años?, murmura Carola Castro Gijón, quien alguien le recuerda que en mayo del año del 2017 se cumplieron 75 años de la jornada aquella, cuando en Lima conquistó su inolvidable medalla de oro en los 100 metros planos del primer campeonato sudamericano de atletismo femenino. Un suceso por aquella época del Ecuador había terminado con su ayuno en el campo deportivo. De pronto, en 1938 se destaparon varias figuras, y algunos esforzados personajes subieron al poco poblado altar de la fama criolla. Fueron los años de los mosqueteros de la natación, los Gilbert y los Planas, de Lucho Calderón Gallardo y del Héctor Toscano, triunfadores en 10 y 5.000 metros en Bogotá, del nacimiento deportivo del Pancho Segura, los primeros Juegos Bolivarianos realizados en Bogotá, depararon varios triunfos muy festejados por todo el país. La euforia volvió a desatarse especialmente en Quito y Esmeraldas, cuando una estudiante del normal Manuela Cañizares, Carolita Castro, dio una sorpresa en la capital peruana, superando a sus rivales de argentinas, chilenas, brasileñas, peruanas y otras. Y ella, tan flaquita y tranquila. La flechita de oro. Un aceptable equipo femenino del deporte del cesto llegó a Ecuador a Bogotá en el año de 1938, pero los dueños de esa casa pidieron que la delegación ecuatoriana presentara un equipo de atletas. El entrenador Luis Felipe Castro aceptó y probó a sus basquetbolistas, buscando a las más veloces. Fueron escogidas Piedad del Pozo, guarandeña, Yolanda Tamaño, quiteña, Ana Julia Martínez, guayaquileña, y Carolina Castro, esmeraldeña, residente en Quito. De pronto en la prueba de 100 metros ganó Carolita, aunque luego anularon el resultado. Se repitió a los pocos minutos y fue segunda, pero en los 50 metros nadie la frenó, adjudicándose una inesperada medalla de oro. Desde entonces se ganó el apodo de Flechita de Oro, sugerido por el periodista deportivo de Diario El Comercio, Eduardo Batallas. Aire libre. La campeona. Luis Felipe Castro, calificado entrenador esmeraldeño del atletismo, se dedicó con entusiasmo a preparar a su hermana, 20 años menor. No había duda sobre su velocidad. La flechita se encontró de pronto compitiendo en un sudamericano de atletismo en Lima. Como gran favorita para los 100 metros apareció la argentina Leila Sport, frente a rivales de Uruguay, Chile, Perú, Colombia y por supuesto Ecuador. La menor y más delgadita era la ecuatoriana, estudiante de sexto curso, con 18 años apenas recién cumplidos. La prueba clave de los 100 metros se realizó el 29 de mayo de 1939, con el Estadio Nacional lleno hasta los bordes y en medio de una expectativa general. La esmeraldeña quiteña se encontró perdida en el pelotón, mientras el cartelón de llegada parecía lejano. Ella fue recuperando posiciones y de pronto se encontró en la punta. Me parece un sueño, dijo después y dio en la gran sorpresa. Primer puesto, Ecuador, luego a buena distancia la afamada rioplatense Leila Spur, tercera, otra argentina, Julia Druscus, cuarta, la chilena Olga Kalashure y quinta, la peruana Reina Bucaram. Quito y Ecuador no se esperaban este triunfo. Un título sudamericano en Lima fue recibido como un acontecimiento de origen nacional. El recibimiento en la capital ecuatoriana fue toda una fiesta. Hubo otro factor que contribuyó al entusiasmo por entonces. La radiodifusión había dado un paso muy interesante, dando paso a las transmisiones internacionales, aunque el número de receptores era aún muy limitado. El poeta laureado Pablo Aníbal Vela preparó un himno. Hacíamos entusiasta nuestro himno por Carola y el triunfo que ella sola le ha dado al Ecuador. Ya tiene nuestro suelo y el brillo de un nuevo astro, la grande Carola Castro, la estrella de honor. Ernesto Albán y Gonzalo Proaño estrenaron por esos días una estampa quiteña en el Teatro Puerta del Sol, titulada La Flechita de Oro. El normal Manuela Cañizares dio un gran día de vacación y sus alumnas, compañeras de Carola, encabezaron el desfile, una fiesta. Los 7 hermanos Castro festejaron a lo grande, entre ellos el joven marino Ramón Castro Gijón, más tarde presidente de una junta militar. El municipio la proclamó quiteña de honor. Desde Esmeraldas llegaron noticias de que la victoria de Carolita había levantado una ola de euforia. Se esperaba mucho de Carola, pero las cosas se complicaron. En el año de 1941, dos años después, no pudo viajar a Buenos Aires para defender su título, debido a un conflicto interno entre la Federación Deportiva Nacional y la Concentración Deportiva de Pichincha. En 1946 viajó, pero en lamentables condiciones, usando casi una semana para llegar a Montevideo. Fue cuarta. En 1950 terminó su carrera, contribuyendo para una medalla de oro ecuatoriana en la posta 4%. Carola no olvida que el Colegio 24 de Mayo la acogió como profesora de educación física y allí permaneció durante 36 años, muy querida por los estudiantes. Actualmente, siempre residiendo en Quito, Carola sigue recordando el tiempo pasado y también la gente del deporte rememora el entusiasmo que despertó de su victoria en Lima. Un cariñoso homenaje le brindó en el año 2004 a la carrera atlética Quito Últimas Noticias.
Allí se dijo que ella es una quiteña nacida en Esmeraldas, radicada desde los 12 años en la Carita de Dios. Anécdota número 32. La sorpresa, murió de pronto el presidente. Rumores y preguntas por el deceso del doctor Mosquera Narváez. El 12 de diciembre de 1938, el prestigioso médico quiteño y dirigente liberal del doctor Aurelio Mosquera Narváez, nacido el 2 de agosto del año 1883, se encontró inesperadamente instalado en Carondelet y llamado por una asamblea a gobernar por 4 años al inquieto Ecuador. Lo primero que hizo fue nombrar ministro de Defensa al joven de 32 años Galo Plaza Lazo. Luego echó una mirada al panorama político. Los años 30 fueron dominados por la inestabilidad y ningún gobernante tuvo el gusto de terminar su periodo. Velázquez Ibarra, por supuesto, se cayó antes de cumplir un año, en agosto del año de 1935. Después del profeta surgió su ministro de gobierno, Antonio Pons, quien convocó elecciones presidenciales, pero como los síntomas políticos le hicieron sospechar el posible triunfo de un conservador, Alejandro Ponce Borja renunció del ejército y luego buscaron un dictador de origen civil. El escogido sorpresivamente fue el ingeniero quiteño Federico Páez, nacido el 10 de septiembre del año de 1935, quien tuvo un buen comienzo pero luego se debilitó al máximo y fue echado del poder por su ministro y amigo, el general Alberto Enríquez Gallo, nacido el 23 de octubre del año de 1937. El general más que Enríquez se portó bastante bien durante un año y luego convocó una asamblea integrada por igual número de conservadores, liberales y socialistas, quien nombró a un presidente, Manuel María Borrero, el 10 de agosto del año de 1938. El ungido encontró un ambiente tan complicado que renunció pronto el 2 de diciembre. Fue entonces cuando los asambleístas escogieron, en la madrugada del 2 de diciembre del año de 1938, luego de largas discusiones, al doctor Mosquera Narváez, quien aceptó resignada la alta designación. Trabajaba en la Constituyente por su amigazo, el polémico jefe liberal Carlos Alberto Arroyo del Río. Casi lo primero que hicieron el presidente Mosquera Narváez y su ministro Galo Plaza fue disolver 15 días después a la asamblea que les eligió. Tuvimos que tumbarle para que la asamblea no nos tumbe a nosotros, dijo años atrás Plaza, el autor de estas notas, con una sonrisa. El problema clave fue que la asamblea, con votos liberales y socialistas, quería ascender a general al coronel revolucionario izquierdista Luis Larrea Alba, y Mosquera Narváez se oponía, apoyado por Plaza. Luego, con maniobras de fuerza o de habilidad, se mantuvo en el mando. Mosquera fue un personaje conocido y respetado en Quito, médico de prestigio y ex rector de la Universidad Central. En los corrillos políticos se decía que el dirigente liberal Arroyo del Río tenía mucha influencia en el gobierno. La izquierda se mantenía muy activa y miraba también hacia el palacio de Carondelet. Enfermo y muerto. El país se encontraba en calma pese a todo, cuando el miércoles 15 de noviembre del año de 1939 se circuló en Quito y luego en el resto del país la sorpresiva noticia de que el presidente, el doctor Mosquera Narváez, yacía enfermo y su estado era bastante grave. Más aún, a las 8, el presidente del Senado, doctor Arroyo del Río, recibió un mensaje en Guayaquil e inmediatamente viajó a Quito, en un avión de la empresa ecuatoriano-alemana Z. Los rumores subieron de tono, y más cuando Arroyo del Río asumió el mando del país, en su calidad de presidente del Senado. Luego un impacto. El presidente Mosquera Narváez falleció el viernes 17, a la 1:20 de la mañana. La noticia corrió rápidamente, provocando conmoción hasta los últimos confines nacionales. El sábado a las 10 de la mañana se realizó el funeral, con numeroso y dolido acompañamiento, encabezado por Arroyo del Río y Galo Plaza, familiares, ministros, funcionarios y público en general. En medio del pesar y la sorpresa, con una pregunta a flor de labios. ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Solo en diciembre de 1911 se había suscitado algo igual en Ecuador, cuando Víctor Emilio Estrada murió por enfermedad en Guayaquil, mientras ejercía la presidencia. Todos sabían que afrontaba una dolencia cardíaca, pero el deceso del doctor Mosquera Narváez sorprendió, además por sus características, entre ellas la escasa información y el final de origen sorpresivo. En los boletines de prensa solo hablaron de enfermedad y en algún periódico se hizo constar que fue víctima de un ataque de uremia, palabra que recoge los términos orina y sangre. Paulatinamente fue diluyéndose el rumor de que alguien inesperado se debió a que el doctor Mosquera Narváez se había suicidado al ingerir una medicina venenosa que el mismo se recetó e hizo preparar en la botica alemana de Quito, según la nota del periodista e historiador Simón Espinosa Cordero en el capítulo respectivo de la colección Edu Futuro. Más aún, otro historiador, Eduardo Muñoz Morrero, en su conocido libro En el Palacio de Carondelet,
Sobre los presidentes del Ecuador, menciona entre las posibles causas de la muerte, unos dicen que fue un paro del corazón, otros por derrame cerebral, por ataque de uremia o por haber ingerido una fuerte droga con el ánimo de suicidarse. La verdadera causa ha quedado en el misterio. El mismo autor, en una anotación de su libro, va más allá cuando dice que se afirma que el presidente Mosquera Narváez se privó de la vida por infidelidad conyugal, y añade que el doctor Andrés Córdoba habría visto un frasco de veneno en el velador del presidente. El doctor Arroyo del Río asumió interinamente la presidencia y más tarde, en 1940, logró llegar a Carondelet. Anécdota número 33. Antonio Jaime Morente, el exiliado español, de embajador de Filipinas a profesor universitario en Quito. ¿Qué pasó con la familia española Jaime Morente Domingo, que obligada por los avatares de la guerra civil de su país tuvo que trasladarse a un día pleno a Quito y vivir en la capital ecuatoriana días buenos o malos o feos? Triunfó el general Franco y el humanista profesor cordobés Antonio Jaime Morente. Perdió su cargo el embajador español Manila, se acordó de sus amigos y escribió dolorido: "Me he quedado sin mi patria. Necesito un trabajo". Felizmente encontró una cátedra en la lejana Universidad Central de Quito y en agosto del año de 1969 llegó a esta ciudad. Una carita de Dios, desconocida y resignada a todo. Se sintió bien con el arte y la hospitalidad de quiteños y se dispuso a vivir en su nueva patria hasta el final de sus días. Jaime Morente, quien llegó a Quito con 60 años, vivió unos 15 en esta ciudad, dictando clases de arte hispanoamericana y redes descubriendo la escuela quiteña. Luego le ofrecieron una cátedra en Costa Rica, y allá se conoció y casó, en 1955 con Cristina Goicoechea. Murió de 84 años. Tuvo el gusto y la tristeza de viajar a España y a su Córdoba natal, por una amnistía de gobierno de Franco, pero solo permaneció allí 2 años. Aquí nació Antonio Jaime Morente, Gloria de Córdoba, dice una placa en esa ciudad. Regresó a morir en Costa Rica. La cantante. En su país, Antonio Jaime Morente fue sobre todo un intelectual, pero tuvo también funciones públicas administrativas, siempre junto a los gobiernos republicanos españoles de izquierda. Entre otras cosas fue gobernador de Córdoba y de Málaga, diputado en varias oportunidades y embajador en Lima y en Manila. Se casó con Carmen Domingo, cantante de zarzuela en el Teatro Real de Madrid, pariente del tenor español Plácido Domingo. Ella fue parte del grupo que llegó a Quito en agosto del año de 1939, acogiéndose al exilio e iniciando una nueva etapa de su vida. Carmen nunca estuvo contenta en su exilio quiteño, actuó en algunas oportunidades de festivales benéficos, pero no más. Entre otras cosas, los esposos se llevaban muy mal. De allá por el año de 1948, ella decidió volver a su España y a su Madrid queridos y se embarcó sola. No le fue bien, al contrario, le fue muy mal, y ese es uno de los recuerdos tristes de la familia. Terminó su vida allá, defendiéndose con una lotería de la pobreza. Cuando Jaime Morente supo de ese final, lamentó más aún los sucesos de su patria y las tristezas totales del exilio. Anécdota número 34. Triunfos, alegrías y fin trágico del Che Rosas. Buen comienzo y desgarrador final de un entrenador argentino de fútbol. El Che Rosas llegó feliz a Quito en el año de junio de 1939, contratado por el ministro de Defensa, Carlos Plaza Lazo, en el gobierno del presidente Aurelio Mosquera Narváez, y se puso de inmediato al trabajo para dar un impulso al entusiasta pero atrasado fútbol ecuatoriano. Me llamo Federico, pero acepto con mucho gusto si ustedes me quieren llamar Che Rosas, dijo cordialmente a los jugadores de la selección militar, que fueron sus primeros alumnos y que de pronto se convertirían en figuras de relieve nacional. En el año de 1939 se organizó un campeonato militar y fueron escogidos los mejores jugadores, procedentes de diversas ciudades, especialmente de Riobamba. Se formó el equipo selección militar que en 1940 estuvo a punto de llegar campeón al fútbol de Pichincha, pero luego de un fallo dudoso del árbitro abandonó el campo de juego en la final frente al histórico Club Gladiador y conquistó así su último título antes del colapso total. La selección estuvo formada por Espinosa, el Negrito Angulo y el Mayor Carnet, más tarde dueño de un salón nocturno, Luis Torres, Carlitos Garnica y Yela, César Garnica, Angulo II, Fernández Custode y Acevedo. Estos futbolistas recibieron el aporte técnico del entrenador argentino y se convirtieron en figuras nacionales de relieve. Varios de ellos constaron después en las selecciones ecuatorianas y fueron muy populares, como en el caso de los hermanos Garnica, entre ellos César, el autor del Garnicazo, el ágil defensa Angulo, el respetado Lucho Torres, el fortacho delantero Custode y el hábil puntero izquierdo Pedro Acevedo. En el año de 1949, la selección militar pasó a llamarse Titán y con el Che Rosas a la cabeza fue campeón de Quito.
ganando al Gimnástico 2-1 con la incorporación de los jugadores Montenegro, Bermeo y Gavilanes. En el año de 1942, el Che dirigió al mismo equipo que con el nombre de Pichincha fue campeón nacional. Titán fue imbatible hasta 1945, en que cambió su nombre por el de Aucas, el mismo que ya con otros entrenadores fue por varios años el equipo ídolo de Quito. El Che Rosas recorrió varias provincias ecuatorianas, especialmente Azuay, para dar sus aportes futbolísticos. Le describen como un notable entrenador, un hombre que se ganó buenos amigos, alto, de buena presencia. En 1949 había vuelto a Quito cuando triste noticia y viaje. En agosto del año de 1949, el terremoto en la ciudad de Ambato, 120 kilómetros al sur de Quito, dejó destrucción y muerte. La Fundación Eva Duarte de Perón, encabezada por la primera dama de Argentina, envió a la capital ecuatoriana desde Buenos Aires un avión militar con ayuda para los damnificados. El viernes 23 de septiembre, justamente cuando el avión se encontraba en Quito, el Che Rosas recibió un mensaje terrible, procedente de Argentina. Su esposa, Carmen Pérez de Rosas, informaba desde la población de Río Ceballos, cerca de la ciudad de Córdoba, de una tragedia. Su hija Marta, de 6 años, había caído al interior de un pozo de cal viva. Su piel se quemó virtualmente y yacía al borde de la muerte. El Che Rosas, en su angustia, pidió que el avión militar argentino la llevara a Buenos Aires. Lo que sucedió, en efecto, el martes 27 de septiembre del año de 1949. Antes de partir, Rosas recibió de sus atribulados familiares la dolorosa noticia de la muerte de la pequeña Marta, pese a que 10 médicos trataron de salvarla en el hospital de Córdoba. Otra tragedia. El avión se aproximaba ya a Buenos Aires cuando de pronto hubo alarma. Se había suscitado fuego en el interior de la nave, aparentemente por una imprudencia de fumadores cerca del ingreso de oxígeno. El piloto comenzó de inmediato el descenso por una emergencia. Con prematura advirtió a una aeromoza que preparara la salida para que los ocupantes pudieran ponerse a salvo tan pronto como la nave aterrizara. En medio de esas angustiosas maniobras, la puerta del avión cedió y, atrapados luego impulsados por las corrientes, 3 de los ocupantes salieron por los aires, cayendo a la tierra, desde una altura de 100 metros. Uno de ellos fue Federico Rosas, sumándose una tragedia más para su familia. Cayó en un terreno y terminó allí su anécdota y su historia. Su esposa, afectada por las 2 muertes sucesivas, sufrió una conmoción y le costó mucho tiempo reponerse. La desgracia fue completa. Las personas que llegaron al lugar del accidente se apoderaron de los ahorros que llevaba el Che para los suyos. El avión aterrizó pocos minutos después de emergencia. Algunos viajeros se salvaron, sosteniéndose desesperadamente de los asientos para no caer, y los 2 pilotos murieron en el incendio. Toda una catástrofe. Un triste final para el entrenador Che Rosas. Anécdota número 35. Las canciones del dúo y los goles del Garnica. Aplausos y emociones de la inauguración de Radio Quito en el año de 1940. El dúo Alondra-Poloto funcionó varias veces en el Quito de 40 y tal vez de los 50, pero cuando lo hizo, sí señor, brotaron los aplausos y los pedidos de repetición, lo cual no fue fácil. En la noche de inauguración de Radio Quito, La Voz de la Capital, el domingo 18 de agosto de 1940, el dúo Potolo-Alondra, también conocido como Valencia Jaramillo o Jaramillo Valencia, fue lo máximo de la jornada nocturna. En el escenario de la nueva emisora, tanto que el presidente interino del Ecuador, don Julio E. Moreno, comentó que don Carlos Montilla Jácome, fundador del comercio, este sí que ha sido un plato fuerte, Carlitos. Los dos se conocían y mucho. Julio E. Moreno, padre del futuro alcalde de Quito, el doctor Julio Moreno Espinosa, fue periodista del comercio en los primeros años del diario. Por su parte, el alcalde de Quito, don Gustavo Montes en Gangotena, comentó con los hermanos Carlos y Jorge Mantilla Ortega. La Carlotita Jaramillo y el Luis Alberto Valencia son los mejores cantantes del Ecuador. Estoy muy emocionado esta noche. Ellos eran, claro, los integrantes del dúo formado de pronto aquella noche en medio del entusiasmo por la inauguración de La Voz de la Capital. Carlota Jaramillo, la reina del pasillo, estaba en los 36 años y seguía brillando. 15 años antes era la nueva figura aplaudida como la Alondra de Quito, aunque nació en Calacalí, en los escenarios de la ciudad y el país. Luis Alberto, el Pototo Valencia, estaba en lo mejor de su existencia, con sus 22 floridos años, dando los primeros pasos en su carrera como gran figura de la canción ecuatoriana. Valencia se excusó de conformar un dúo permanente con Carlota por una muy simple y valedera razón. Por esos días había concretado un trato con su amigo Gonzalo Benítez para formar el dúo Benítez y Valencia, en forma permanente, y actuar en Radio Quito. Inicialmente esa noche, Carlota Jaramillo estrenó El Pasillo con Claridad Lejana, obra del gran compositor quiteño Cristóbal Ojeda Dávila, quien se perfilaba como figura de la música ecuatoriana cuando en 1932, durante la Guerra de los 4 Días, fue asesinado por un grupo de locos bajo los efectos del alcohol. La letra fue obra de un enamorado de la música ecuatoriana, Ángel Leonidas de Araujo.
Con claridad lejana, de soles enlutados, brillan en mis recuerdos los ojos que me amaron, los ojos que al mirarme mi vida esclavizaron. Más aplausos. Goles de Pichincha. En la mañana de ese domingo de agosto, Radio Quito se estrenó en la transmisión de partidos de fútbol. Augusto de la Rada relató para la ciudad de 220.000 habitantes un partido Pichincha-Guayas. Los oyentes y los aficionados que llegaron hasta el estadio municipal de El Arbolito festejaron a los 6 minutos de un golazo pichinchano, marcado por el manavita Pedro Alcíbar, una gran figura nacional y local. Pedrito estaba muy cerca de incorporarse a la planta de empleados de la empresa del comercio, invitado por don Jorge Mantilla Ortega. Y llegó un segundo gol, nada menos que un carnicazo, en toda la extensión de la palabra, obra del afamado chuteador riobambeño César Garnica. Por esos días los hermanos Garnica se estaban incorporando al Club Titán, luego de formar parte de la selección militar, planeada por el futuro presidente del Ecuador, Galo Plaza Lazo. Gol, esto se llama un garnicazo, cantó Augusto de la Rada. Los otros dos goles los anotó un quiteño. Augusto Freire, por Guayas, descontó el Manco Arenas, figura del fútbol porteño. Fue pues una inauguración con música y goles, como comentó el locutor clásico de Radio Quito, Jorge Carrera Viteri. Don Carlos Mantilla Ortega, de 35 años, asumió la dirección de Radio Quito, el español Isidoro Calvete la gerencia y Gonzalo Buenano la dirección de noticias. Gabriel Vergara Jiménez, guayaquileño, acompañó a Jorge Carrera Viteri en la locución. En la noche inaugural de gala actuaron también el tanguista ecuatoriano Héctor Haro, el ventríloco guayaquileño Paco Villar y la artista española Natalia Cruz, que era el seudónimo de la magdaleña Jan Domingo, hija del exiliado español residente en Quito Antonio Jaime Morente. Una gran fiesta y abre sus micrófonos en Radio Quito, hija amada del diario El Comercio y la primera con las noticias y el deporte. Cerró Jorge Carrera Viteri, el Flaco. La primera emisora en Ecuador fue Radio El Perro, de Riobamba, obra de Carlos Cordobés, en 1929 oficialmente. En Quito, las iniciales fueron Radio HCJB, La Voz de los Andes, en 1931, y HCK del Estado. Luego, Radio El Palomar, de Leonardo Ponce Pozo, en el año de 1935. Radio Quito cumplió 78 años en agosto. Anécdota número 33. Zúñiga y Casares, los trompones de Quito. El zurdo y el cachorro dieron espectáculo durante una década. Lauro Zúñiga y el zurdo quiteñazo, nacido en el barrio de La Tola en el año de 1908, elegante y bailarín, lució facetas para acostar como el gran ídolo del boxeo quiteño, pero para su buena o mala suerte, se pasó por la tierra coincidió con la presencia de Manuel Casares, el cachorro, nativo del barrio de San Roque. Los numerosos combates entre los dos, por lo menos unos 10, fueron espectáculo asegurado, pase lo que pase. Hicieron época en las plazas de Arenas o Belmonte, siempre con los escenarios llenos de público y con barras favorables al uno y al otro. Casares fue sin duda más boxeador, pero Zúñiga fue más personaje. El cachorro ganó más confrontaciones entre los dos, sin embargo el zurdo mantuvo en alto su popularidad gracias a sus gestos humanos, sus plantilladas y su nunca desmentida valentía. Salí varias veces a hombros, pero en otras fui directo al hospital, solía rememorar. Las reseñas periodísticas mencionan que Zúñiga fue puesto KO en los asaltos quinto y octavo de su última pelea. En la de 1944, Zúñiga mandó a la lona a su escanonado rival, en el que fueron conocidos personajes quiteños, entre ellos Bolívar Terán, hijo del general Emilio María Terán, Hugo Donoso y el capitán Catón Cruz, los tres muy conocidos de la ciudad. Casares, gran figura. El cachorro fue un boxeador nato, elegante, de excelente pegada, ágil. Tuvo victorias no solo en Quito, sino en Lima, ciudad en la que se ganó al público, pese al viejo problema entre Ecuador y Perú. Por lo menos de la primera y en la última de las peleas entre Zúñiga y Casares, el vencedor fue el cachorro, según testimonios de prensa. Sucedió en marzo de 1935 y en octubre de 1944, en la Plaza Arenas, ante 5.000 rugientes aficionados. Casares tuvo un hermano que se dedicó al boxeo, Eduardo, aunque no fue figura de su nivel. Zúñiga, personaje. Durante algunos años el apoderado de Lauro Zúñiga fue el ñato José Luis Recalde, otro personaje de Quito. El zurdo se inició en la Plaza Belmonte de los Guaderas. Se cuenta que dio una sorpresa enfrentando en un entrenamiento en el Belmonte al boxeador venezolano Sar Lajejo, al que aplicó un tremendo zurdazo y le mandó a la lona. Zarzalejo se convirtió en su entrenador y lo llevó a Panamá. Luego en el Ecuador, Zúñiga tuvo buenos resultados ante varios rivales, hasta encontrarse con su sombra, Casares.
Además, Lauro Zúñiga se ufanaba en el dictar la moda a la clase media de Quito, gracias a su amistad con el maestro Altamirano, el mejor sastre de la época. Presentaba sus atuendos originales, siempre con sus camisas de cuello corto y un gran nudo de corbata. Fue también un bailarín admirado y aplaudido, y no solo recibía aplausos por sus pasos y figuras, sino en una oportunidad resistió bailando 56 horas consecutivas, hasta ganar un concurso en el Hotel París, durante fiestas navideñas en Quito. Anécdota número 37. Las aventuras rojizas de mi coronelazo, un rico aristócrata y por si acaso buen socialista, alcalde del Centenario. El 24 de mayo del año de 1922, al cumplirse 100 años de la famosa batalla de Pichincha, Quito se vistió de fiesta y el presidente del Consejo Municipal, el coronel Juan Manuel Lasso, compartió con todos la celebración. Lo hizo con mucho decoro y entusiasmo. Asistió a las funciones de la ópera Bracale en el Teatro Sucre, compartiendo el espectáculo con los pelucones de la época, y vaya que no desentonó. Él también era rico y de origen aristócrata. Continuando con el programa, el coronel Lasso se mezcló con el pueblo en la inauguración de la avenida 24 de Mayo y en otros actos populares. Se sintió muy cómodo porque se proclamaba socialista del siglo XX. Se dio también una vuelta por el norte de la ciudad y declaró inaugurado el Campo de Mayo. Fue un paso adelante en la historia del Parque El Elegido, el gran pulmón de Quito por aquellos tiempos. Allí se realizó un número muy interesante. El coronel Lasso presenció junto a un centenar de personas el primer encuentro de básquetbol realizado en Quito. La mentora fue la profesora Eudofilia Arboleda, quien era directora de la Escuela Isabela Católica. Ella se había educado y graduado en los Estados Unidos y trajo a Quito ese deporte iniciado allá por el año de 1896. Además, en el mismo Campo de Mayo se jugó un partido de fútbol entre los primeros equipos, Gladiador y el combinado Olmedo, Libertad. El último número fue un encuentro de pelota nacional y luego el coronel Lasso se trasladó al centro de la ciudad para saludar a su familia. Allí departió con su ya anciano padre, don María José Lasso de la Vega, dueña de una decena de haciendas, entre ellas La Avelina, ubicada en la provincia de Cotopaxi, y la llamada así en homenaje a su hermana, Avelina Lasso Escazú, esposa del general Leonidas Plaza Gutiérrez, 2 veces expresidente del Ecuador. Todo un personaje. El singular Juan Manuel Lasso se ganó el título de coronel en 1912, acompañado a su cuñado el general Leonidas Plaza, en las batallas de Huigra, Naranjito y Yaguachi, contra los Alfaro que se habían alzado en armas frente al gobierno de Quito. En el año de 1924 se lanzó la gran contienda. Luego de ser presidente del Consejo Municipal quiteño, se postuló a la presidencia del Ecuador, enfrentando al candidato oficial del liberalismo, Gonzalo Córdoba. Ese año también se dio la candidatura del jefe conservador Jacinto Gijón y Camacho. A la hora de la hora, se le fue la mano en el fraude electoral al Partido Liberal y anunció 173.000 votos por Córdoba y apenas unos tristes 9.125 por el coronel Lasso, pese a su reconocida popularidad y menos todavía por don Jacinto. Lasso y Gijón, tras semejante resultado, se lanzaron en revolución. Aunque el coronel anunció que su furioso levantamiento no tenía nada que ver con la cruzada Curuchupa de Gijón y Camayo, el coronel Lasso levantó armas a centenares. Algunos dicen que miles de otavaleños, parte de ellos indígenas de una hacienda de su propiedad, pero fue sometido sin derramamiento de sangre y desterrado del Ecuador. Por esos tiempos circuló en las zonas adictas al coronel Lasso una canción que comenzaba con los versos: "Ya se fue el coronel Lasso", con la María Carrión. El coronel Lasso se había casado con una de las mujeres más guapas de la época, doña María Carrión, y tuvieron 3 hijos, Patricio, Bolívar y Elsa. En mayo del año de 1926, en Quito, el coronel estuvo en la jornada de fundación del Partido Socialista Ecuatoriano y se sentó junto al indio cayambeño Jesús Gualacilí. Anécdota número 38. Evaristo Albán y sus estampas quiteñas. El omoto ambateño probó la sal quiteña y se endulzó. En el año de 1926, el juvenil ambateño Ernesto Albán Mosquera se graduó en Quito, de músico oboísta, pero solo 15 años más tarde encontró su papel en el teatro ecuatoriano. Fue cuando se puso el traje y el sombrero de Evaristo Corral y Chacleta, y con algunos chispazos del estilo Chaplin, hizo reír al público ecuatoriano durante largos lustros con sus estampas quiteñas. Albán Gómez nació en la tierra de las frutas y de las flores, hijo del médico Alfonso Albán y de Dolores Mosquera. Respiró el ambiente quiteño durante sus estudios escolares en el Cebollar. Luego, paulatinamente fue descubriendo su afición por el teatro. Todavía era muy joven. Vino al mundo en el año de 1912.
cuando a los 17 años debutó en las tablas con el actor cómico Telmo Vasconés, director de una época pequeña compañía artística de entonces. Tenía condiciones entre ellas una buena voz y una contagiosa risa. Soñaba con el triunfo y buscó la amistad de directores y artistas teatrales. Se conectó con personajes tan conocidos como Marina Moncayo, Marco Barahona, Carlota Jaramillo, Olimpia Gómez, Jorge Aranjo Chiriboga, Miguel Ángel Casares y tantos otros surgidos en aquella florida etapa. La Gómez Albán. Ernesto fue feliz cuando los directivos de los grupos teatrales le dieron algún papel. Tenía a su favor la afición, varios estudios y una dosis de carisma. Pero Marco Barahona se encargó de mencionar su pequeña estatura y por allí se perfiló un obstáculo. Vivaz y persistente logró tener papeles en una compañía extranjera, la de Lupe Rivas Cacho, y luego fue parte de algunos grupos nacionales, especialmente el de Marco Barahona, un personaje de teatro nacional. Una hermanita menor de la gran artista Olimpia Gómez llamó su atención. Finalmente, Ernesto subió al altar con Chavica Gómez, hija de un violinista costeño y de la quiteña doña Isabel Albán, excelente madre y buena actriz. Fue un primer paso para la formación de la compañía teatral Gómez Albán en el año de 1939, llamada a perdurar 20 años, con toda clase de obras y con un público cada vez más fiel. En ese periódico hubo de todo, incluyendo viajes a países hispanoamericanos y algunos matrimonios entre artistas formaron parte de la historia de la compañía y del teatro de aquella época, como los de Gonzalo Proaño con Aide Ruiz, Pelos Vascones con Noemí Jauregui, Miguel Ángel Casares con Astenia Rivadeneira, entre otros. Estampas quiteñas. Un oficinista de la administración pública, Alfonso García Muñoz, sorprendió al público cuando inició un día entero de 1936, la publicación de sus estampas quiteñas. En las páginas del diario El Comercio, semana tras semana, con humor costumbrista y con interesantes personajes encabezados por Evaristo y Jesús. El éxito llegó para Albán y los suyos cuando llevaron a las tablas las estampas de García Muñoz. Ernesto fue siempre aplaudido, Evaristo, mientras las Jesustas se alternaban. Una de las primeras, y tal vez la mejor de todas, fue Olimpia Gómez, hasta que su sensible e inesperado fallecimiento exigió buscar una reemplazante. La Astenia Rivadeneira se ganó el puesto, y posteriormente vinieron otras más. Evaristo se convirtió en un personaje popular en todo el área ecuatoriano y a la par Evaristo Albán fue ganando cada vez más espacios y aplausos. Oscar Guerra, hijo de un tramoyista, se entregó al papel de Zarzocita y estuvo en escena durante 40 años junto a Albán. Otros artistas en escena fueron el gringo Gonzalo Proaño, el galán joven Miguel Ángel Casares, por citar a los más conocidos. Además de Ernesto Albán hizo cine, nada menos que 7 películas, y hasta incursionó en la política, gracias a su popularidad con las estampas, pero con tan poca suerte que cuando fue elegido diputado, el profeta Velasco Ibarra se dio un autogolpe en 1970 e impidió la reunión del Congreso. Albán fue muy serio y responsable en su trabajo teatral. Por añadidura, dio materia para los chismes de la farándula de antaño, especialmente por su relación con la cantante de música nacional Lido Quillas. Evaristo Albán murió finalmente en julio del año de 1984. Anécdota número 39. El terrible Martínez y don Panchito Chiriboga. La indignación del siglo, otro Panchito en la Plaza Arenas. Fue un suceso histórico e histérico del Quito de los años 40. El público llenó los laderillos de la Plaza Arenas para aplaudir al gran torero mexicano Jesús Solorzano y a don Panchito Chiriboga Bustamante. Pero sucedió lo que menos se pensaba. Vamos a ver lo que pasó. Caramba, tan inesperado. Don Panchito, rico con dueño de los toros bravos de Pedregal, los mejores de la época, era un personaje de la ciudad. Había sido presidente del Consejo Municipal Capitalino en el año de 1928, candidato a la presidencia del Ecuador en el año de 1932, fundador y presidente de la Sociedad Bolivariana, poeta no muy inspirado, pero sí muy constante. El ingreso a las corridas, cuando se lidiaban bureles de su ganadería, fue siempre aplaudido, como un reconocimiento de la afición por la furia y nobleza de sus toros. Pero ese domingo, don Panchito ingresó sorpresivamente a la Plaza Arenas y lo hizo por una puerta de sol. ¿Cómo podía darse semejante caso? ¿Cómo así don Panchito entrando al tendido popular para estar junto al pueblo quiteño? ¿Cómo así? Fueron las preguntas. Candidato aplaudido. Poco después de su paso por la presidencia del municipio capitalino, don Panchito apareció postulado para la presidencia de Quito, nada menos. Los otros candidatos eran ciudadanos también pelocones. El más opcionado, Netalio Bonifacio Escazú, hijo de un diplomático peruano, dueño de la enorme y bien cultivada hacienda Huachalá, en Cayambe, liberal apoyado por el Partido Conservador. Luego, don Modesto Larrea Gijón,
dirigente liberal, propietario de otra hacienda de peso en la provincia de Imbabura y de algún título nobiliario. La candidatura de don Panchito puso en un comité en el pasaje Royal e invitó a sus hinchas para que se sirvieran un rico sándwich y un traguito de buen Mallorca, propuesta que encontró una entusiasta respuesta, por cierto. Más aún los partidarios de don Panchito, agradecidos por la compita y los bocados, sacaron a hombros al aspirante, gritando su nombre y añadiendo su próximo título, presidente. La escena se repitió durante varias noches en el pasaje Royal y alrededores. Luego de la jornada electoral, don Panchito tuvo una gran decepción. No llegó a los 1000 votos mientras los bonifascistas aplaudían los 32.000 y más sufragios de su triunfante candidato. Muchos ciudadanos vivarachos habían comido y tomado gratis a lo largo de varias noches. Ni tonto. La broma famosa. Ese domingo, 10 años después, don Panchito repitió su ceremonia ritual en las corridas de toros animada por los toros de Pedregal, una enorme hacienda ubicada en la zona de Paso Ochoa, en la cordillera oriental, unos 40 metros del sureste de Quito. La gran hacienda, o buena parte de ella, era en rigor de doña Elisa Mercedes Gómez Velasco, rica heredera de sus antepasados Velasco y Ante. Los bienes de ambos se habían unido, pero Josefina era la más afortunada. Entró pues don Panchito sorpresivamente por la Puerta del Sol, vestido de negro como siempre, con su blonda cabellera al aire, recibiendo el consabido aplauso, más entusiasta que nunca, de los aficionados quiteños, y respondiendo con la mano en alto. De pronto, sorpresa mayúscula, apareció por la puerta de sombra, como siempre, era don Panchito, o mejor dicho, el auténtico don Panchito Chiriboga Bustamante, quien fue recibido con pequeñas y luego mayores risas y unos tantos aplausos. Poco después los 5.000 aficionados iban enterándose de la novedad. El autor de la audaz imitación era el terrible Martínez. Don Panchito, profundamente herido, se retiró de la Plaza Arenas. Luego, y anunció que en respuesta al episodio, nunca más enviaría a la Plaza Arenas un toro Pedregal, como sucedió hasta su sentida muerte en el año de 1955. Nunca perdonó a don Panchito lo sucedido, pese a que en varias oportunidades grupos de aficionados quiteños pidieron disculpas por la prensa y solicitaron que volviera a mandar sus pedregales. Jamás fue su respuesta. Anécdota número 40. Papá Aucas nació en 1945, empatando con la Liga. El clásico entre los dos equipos puso sabor en el fútbol quiteño. El equipo del Club Aucas, llamado a hacer historia en el fútbol quiteño y ecuatoriano, saltó por primera vez de la cancha del Estadio El Arbolito en julio del año de 1945, y lo hizo con ímpetu de campeón. Como rey heredero de la selección militar Isla del Titán, los dirigentes aceptaron al Aucas con una condición. Señor Aucas, dijeron, usted ya tiene fama, pese a que recién están naciendo. Sin embargo, no pueden entrar de guapo a nuestro campeonato de Quito. Por más tipazo que se considere, está obligado a cumplir con los reglamentos. ¿Y qué dicen sus tales reglamentos?, preguntaron los hermanos César y Carlos Garnica, despectivamente. Pues que debe enfrentarse al colista del fútbol quiteño. Eso dice. ¿Y cuál es el colista?, inquirió con una sonrisa el volante Lucho Torres. Nuestro colista se llama Liga Deportiva Universitaria, fue la respuesta. Traigan a la tal liga para hacerle entender, plantilló el número 9, Guillermo Gavilanes. La Asociación de Fútbol de Pichincha mandó una nota a Liga. Un saludo y les comunicamos que en su calidad de colistas del último campeonato tienen que enfrentarse a Papá Aucas, que tiene a bien pedir un puesto en nuestro torneo. Buena suerte. Qué suerte ni qué pendejadas, con nuestra garra y leche, caeremos luchando como tigres. O ganaremos, soltaron el Omoto Rodríguez y Germán Dávila. Aucas versus Liga. En el histórico estadio de Ejido chocaron pues el campeón y el colista. Liga presentó entre otros el arquero Loza, a los zagueros y futuros ingenieros Germán Dávila Leoro y Antonio Salgado en la línea media, el movedizo y gritón Omoto Alfonso Rodríguez, en la delantera el chileno Carlos Díaz y el Manaba Santana. Aucas se sumó con su constelación de estrellas, Chalmete Naranjo, el ágil Negrito Angulo, Lucho Torres, Carlos Garnica, Eloy Mejía, Luis Montenegro, César Garnica, Guillermo Gavilanes, Pedro Acevedo, entre otros. Sorpresa, 2-2. No se dio el esperado triunfo de Aucas, pese a que los indios orientales provocaron a sus rivales llamándoles doctorcitos de M y chagras de la Universidad Central. Pero ¿qué pasó con el ascenso? Vuelvan a jugar, fue el veredicto. Los temibles Aucas ofrecieron una goleada. ¿Qué va? Nuevo empate. 2-2. Maldita sea. ¿Qué colista tan jodido? ¿Qué hacer? Se quedan los dos en primera. Fue la salomónica decisión. Un joven morenito, flaco y alto, hincha del Aucas, desde los tiempos en que el equipo se llamaba Titán, se entusiasmó por el coraje de los colistas. Se aproximó a la gente de Liga y dijo: me llamo Rodrigo Paz. Quiero felicitarles. Reconozco el espíritu de lucha de su equipo.
Reciban un saludo y un aplauso, señor Alfonso Rodríguez. Si quiere afiliarse a Liga y olvidarse del feo Aucas, presente una solicitud negrito, y lo pensaremos, fue la respuesta. Años después, Rodrigo Paz fue presidente de la Liga y ordenó al ingeniero Alfonso Rodríguez a trabajar en el estadio Ponciano Moto. Sí, jefe. La historia. Allá por el año de 1938, cuando el joven Carlos Plaza Lazo era ministro de Defensa del presidente Aurelio Mosquera Narváez, organizó un campeonato militar de fútbol y los mejores jugadores pasaron a formar parte de la selección militar. Allí estuvieron los hermanos Garnica, César del Garnicazo, y el fino y dinámico Carlos, el teniente Garnet, Angulo, Custode, el Pedro Acevedo, Lucho Torres y más estrellas. El equipo se convirtió en titán en el año de 1940 y en el año de 1941 fue campeón de Quito. En el año de 1945 la petrolera Shell, que buscaba oro negro en el oriente, dio trabajo o firmó tratos con los jugadores y ellos se pasaron con gusto al Aucas, gracias al entusiasmo del ingeniero Guillermo Alarcón. El Aucas, que no pudo ganar al colista LDU, demostró pronto su calidad en la cancha y se proclamó campeón aficionado de liga en una impresionante seguidilla, festejando los títulos de 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 y 1951. Luego fue campeón profesional quiteño en el año de 1959 y 1962, 62, fichó Coronitas. Los excolistas de la U perdieron y ganaron clásicos con el Aucas y tuvieron un gran repunte en el año de 1952, cuando fueron campeones de fútbol y de básquetbol, repitiendo en 1953 y varios años más. Posteriormente compartieron las coronas con otros, entre ellos con Barcelona y el Nacional, hasta deslumbrar ganando una Copa Libertadores y un vicecampeonato mundial de clubes en el año de 2008, una Recopa y Sudamericana en el año de 2009. El papito Aucas fue desfalleciendo, pero conservó la hinchada. En 2009 perdió la categoría. Sin embargo, siempre hubo gente dispuesta a gritar y aplaudir y hasta llorar por el ídolo popular de ayer, Papá Aucas. El clásico Liga Aucas fue lo más sonado del fútbol quiteño durante buenos años, muy festejado y concurrido. Esa rivalidad dejó muchos recuerdos. Antes de ingresar a LDU, allá por el 50, Rodrigo Paz jugó básquetbol con la camiseta de Aucas, acompañado de varios amigos, entre ellos de una figura de ese deporte, Marcelo Olguín. Un Holguín que un día se pasó también a Liga y con ánimo de que haya más sabor en los clásicos, cantó varias veces el himno abajo el Aucas, mientras le respondía encima la Liga. Papá Aucas dio una gran alegría a sus fieles hinchas al regresar en el 2014 a la primera categoría. Esperamos que le vaya bien y que no vuelva a descender.